Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y esto es una nueva emisión de Dale con Todo. Jueves 27 de octubre y los venezolanos se midieron nuevamente ayer. Caracas y las principales ciudades del país fueron testigos de movilizaciones masivas de un pueblo que está cansado y que quiere presionar para que se le restablezca su hilo constitucional y se convoque a elecciones para elegir quién será el próximo presidente. O bueno, primero si quieren salir del presidente de la República y posteriormente hacer un cambio del Ejecutivo Nacional. Lo cierto es que en Venezuela vivió ayer momentos tensos, se midieron fuerzas. En el Palacio de Miraflores se concentró una gran cantidad de gentes afectos al oficialismo, pero en los alrededores de la autopista Francisco de Miranda de nuestra querida Venezuela, de nuestra ciudad capital, se desbordó la gente pidiendo cambio. Incluso muchos querían ir hacia Miraflores. Lo cierto es que la dirección de la oposición venezolana, de la Mesa de la Unidad Democrática, le pidió calma a su pueblo y estableció una hoja, una ruta a seguir, entre las cuales establece que el día de hoy se iba a hacer una sesión de la Asamblea Nacional donde se empezaría una especie de juicio político al presidente de la República, Nicolás Maduro, y el día de mañana, el viernes, está convocado un paro o una huelga general de 12 horas. Y si el gobierno no rectifica, según los voceros de la oposición venezolana, pues marcharán a Miraflores el próximo 3 de noviembre. Vamos a ver qué pasa en nuestra querida, amada, pero muy complicada Venezuela. Veamos los titulares. El primer titular es del cardenal Urosa, quien llamó al orden y a la paz en la movilización del 3 de noviembre. El cardenal Jorge Urosa Sabino exhortó a los sectores políticos y a la sociedad venezolana a participar en paz y en orden en la movilización convocada por la oposición hasta el Palacio de Miraflores este próximo 3 de noviembre. Bueno, tanto la Iglesia como la comunidad internacional y los mismos venezolanos estamos preocupados porque realmente no queremos un escenario de violencia, no queremos que se reedite otro 11 de abril, pero el gobierno tiene que entender que el soberano es quien decide, que el soberano, que es el pueblo venezolano, quiere elecciones y quiere su referéndum revocatorio. Siguiente titular, señor director, Jorge Quiroga. Fin de embargo a Cuba y paz en Colombia no pueden construirse a costa de tolerar la dictadura en Venezuela. Para el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han actuado de manera moderada frente a la crisis de Venezuela debido a la apertura económica de Cuba y al proceso de paz en el vecino del país. Esto lo dice Jorge Quiroga, que también está muy preocupado por la situación que vive Venezuela y exhorta a la comunidad internacional a que no cierre los ojos ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Siguiente titular. El siguiente titular dice, 12 gobiernos de Latinoamérica expresan preocupación por crisis en Venezuela. Entre estos países, bueno, ven con total preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela y están muy pendientes de lo que va a pasar en las próximas horas en nuestro querido país. Países como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Estados Unidos. Bueno, en fin, toda la comunidad internacional pendiente. Muchos están llamando a la activación de la Carta Interamericana. Presidentes como Macri dice que Venezuela no puede seguir en el Mercosur con este clima de inestabilidad política donde afecta los derechos humanos y la democracia del país, que atenta contra la estabilidad de la región. Bueno, veamos qué pasa en las próximas horas en Venezuela. Siguiente titular, señor director, colectivos de paz, entre comillas, junto a efectivos comandaron implacable represión regional contra manifestantes el 26 de octubre. Vemos las gráficas lamentables. En todo el resto del país hubo movilizaciones, siendo estados muy afectados, el estado Mérida, el estado Zulia, en el estado Aragua, donde la manifestación pacífica de la oposición venezolana fue reprimida por efectivos de seguridad del Estado, quienes vimos a través de las redes cómo se sobrepasaron, incluso con mujeres, con gente indefensa que solamente salió a protestar a que sea escuchada su voz porque realmente quieren un cambio y quieren expresarlo en las urnas electorales lo antes posible. Siguiente titular. El siguiente titular habla sobre Bernal, quien convocó a vigilia permanente frente al Palacio de Miraflores. Por una parte dicen que están llamando al diálogo de paz, por otra parte dicen que son colectivos que buscan la estabilización política del país, la calma y la tranquilidad, pero por otro lado llaman a una vigilia en Miraflores, siempre siguiendo ese mismo estilo de contramarchas a la ruta democrática que ha establecido la oposición. Esperemos no pase nada malo porque los afectados son todos los venezolanos. Todo el pueblo de Venezuela pierde cada vez que hay un acto de violencia en nuestro querido país. Siguiente titular.
Oposición da ultimátum a Maduro. La oposición venezolana dio este miércoles un ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro durante una multitudinaria protesta en la que anunció declarará al presidente en abandono del cargo y convocó una huelga general. Vemos cómo los alrededores de Altamira y de La Carlota fueron tomados por miles y miles de manifestantes de todas Caracas, quienes salieron a protestar pacíficamente y que, bueno, quieren y exigen a la oposición venezolana se le dé una ruta clara al pueblo para llegar al referéndum revocatorio. Siguiente titular, señor director. La Mesa de la Unidad convoca a paro nacional de 12 horas para este viernes 28 de octubre. La oposición venezolana convocó este miércoles a una huelga general de 12 horas para el próximo viernes en rechazo a la suspensión del referéndum revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, vuelvo a insistir, han sido los titulares que han pasado más frecuentemente el día de hoy, la huelga y la marcha Miraflores. Esto ocurrirá el próximo 28 de octubre, el viernes, y dura desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un paro convocado de 12 horas. Siguiente titular, señor director. Palacio Federal Legislativo y edificio administrativo de la Asamblea Nacional amanecen sin luz. Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, denunció esta mañana que cortaron la electricidad del Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, nos informan que gracias a las plantas que tiene la Asamblea Nacional, pues empezó a funcionar normalmente. Bueno, se está haciendo todo lo posible para evitar de alguna manera que la Asamblea Nacional sesione y siga con la ruta que estableció la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a ver qué sucede en Venezuela. Siguiente titular, señor director. Capriles a Maduro. Retome el orden constitucional o nosotros iremos a Miraflores el próximo 3 de noviembre. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, advirtió al presidente Nicolás Maduro levantar la decisión inconstitucional que tomaron para suspender el proceso de recolección de huellas para la activación del referéndum revocatorio. Siguiente titular, señor director. Rápidamente, habla de que crecen expectativas sobre el examen, por examen sobre situación de derechos humanos a Venezuela. Cada 4 años las Naciones Unidas pues evalúa los derechos humanos en todos los países del mundo y bueno, le toca a Venezuela. Hay que acotar que esta vez no dejarán hablar al defensor del pueblo, Tarek. Vamos a un corte y volvemos con más de Dale con Todo aquí en www.tvvenezolano.com. Como invitado tendremos a Carlos Blanco, quien nos hablará de las estrategias de la Mesa de la Unidad Democrática y de lo que está por venir en Venezuela. Ya venimos. Bueno, queridos amigos, Dale con Todo, seguimos aquí en www.tvvenezolano.com. Hoy trajimos como invitado a Carlos Blanco, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, representante del Partido Alianza Bravo Pueblo, de nuestro querido alcalde metropolitano, Antonio Ledesma. Carlos, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo vivieron la marcha? ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Cuáles fueron las proyecciones? ¿Se lograron los objetivos con el día de ayer? Por supuesto que se lograron los objetivos. Ayer la gente salió a la calle, el pueblo salió a la calle a demostrar que tiene una voluntad de cambio inquebrantable. Tenemos en Venezuela la posibilidad de cambiar el gobierno este año gracias a la fuerza y gracias a la fe que el pueblo está poniendo en esta gestión. El oficialismo, Carlos, comenta de que la oposición está siguiendo el mismo libreto del 11 de abril, que son las mismas estrategias emanadas del imperio norteamericano y que ellos no van a permitir, bueno, como lo dicen ellos, que los tumben. ¿Cuál es la estrategia real de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Cuál es el destino final de toda esta protesta? ¿Cómo es la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática para los próximos días? La estrategia de la Unidad Democrática no es otra que lograr el cambio pacífico, democrático y electoral en el año 2016. No hay ninguna conspiración con el imperio, no hay ninguna conspiración en la que no esté involucrada la voluntad del pueblo. Aquí quien está conspirando es el general hambre, el general inseguridad, el general escasez. Esos son los que están conspirando y son los que realmente está sufriendo el pueblo venezolano. No existe una sola circunstancia en la que el pueblo venezolano no exteriorice su malestar, exteriorice su disgusto por un gobierno que nos ha venido deteriorando la calidad de vida cada día más.
vemos, Carlos, cómo la gente está molesta, la gente le pide incluso un poquito más a la dirigencia opositora. El día de ayer, cuando se concentraron en la parte final de la movilización de la oposición, varios de los que estaban allí reunidos empezaron a gritar que querían ir a Miraflores, que si los dirigentes de la oposición estaban asustados. ¿Cómo controlar el desespero? Porque es el desespero del pueblo que quiere salir de esto. ¿Cómo no romper esa línea delgada que hay entre la presión popular y lo que es la violencia? ¿Cómo tratar de evitar la violencia? Porque nadie quiere que haya un desenlace, digamos, incluso hasta fatal en el país, pues. Nosotros hemos reiterado hasta el cansancio que nuestras movilizaciones son en paz, que nuestras movilizaciones son de manera democrática, que nuestras movilizaciones están amparadas por la Constitución Nacional, que nos da el derecho a manifestar de manera pacífica. Esa circunstancia en donde hay algunas personas que se sienten, y con razón, se sienten desesperados, tenemos que, como dirigentes, como líderes de la sociedad venezolana, ir canalizando esas circunstancias para poder establecer una ruta que nos permita lograr el objetivo final, que es el cambio del gobierno en el año 2016. Ya anunciamos, la mesa de la Unidad Democrática anunció para mañana, para el viernes, un paro de 12 horas y para el 3 de noviembre una movilización hacia Miraflores para consignarle al presidente de la República una carta en la que vamos a solicitar su renuncia por incapacidad. A propósito de esto, vamos a escuchar al dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky en parte de su intervención el día de ayer. Algunos me dirán, Capriles, ¿y por qué no vamos hoy? Y yo les digo, ¿saben por qué no vamos hoy? Porque nosotros también tenemos que darle la oportunidad y el derecho a todos nuestros hermanos venezolanos que viven en los estados de nuestro país. Porque nosotros, queridos hermanos, Venezuela, somos 30 millones de personas. Yo le digo al maula ese que está en Miraflores, al cobarde que está en el Palacio de Miraflores, que usando los tribunales le tenía miedo a las huellas del pueblo venezolano. Yo he dicho antes, y así lo sigo creyendo, que los tiempos de Dios son perfectos. Pues le digo al que está en Miraflores, o restituyen el orden constitucional y cesa el golpe de Estado en nuestra Venezuela y se restituyen los derechos fundamentales, o el día 3 de noviembre todo el pueblo venezolano se viene para Caracas porque vamos a Miraflores. El gobierno nacional también está anunciando, Carlos, movilizaciones hacia Miraflores para el mismo día, para el 3 de noviembre. ¿Cómo hacer para evitar alguna confrontación entre venezolanos, para no reeditar lo que ya pasó en el pasado? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que el gobierno rectifique y ponga el camino constitucional, pacífico y sobre todo electoral? ¿Cómo lo ve? ¿Es probable o, bueno, lamentablemente iremos hacia confrontaciones en el país? No, yo no creo que vayamos a ninguna confrontación que no sea una confrontación electoral. El gobierno ya está de capa caída, el gobierno está de salida. Existen circunstancias en donde podemos ya decir que el próximo paso nuestro es lograr un evento en el que el gobierno reconozca la crisis, en el que el gobierno reconozca la circunstancia en la que estamos. El autogol que el gobierno se metió el día de la toma del Palacio Federal Legislativo es indudable. Todo el gobierno está lamentablemente está de salida, y eso
solo lo permite la presión del pueblo, por eso estamos convocando al 3 de noviembre, porque es el pueblo el que quiere que Maduro se vaya. No es la Mesa de la Unidad, no es una individualidad en el país, es el pueblo en general. Cuando los estudios de opinión te dicen que hay más del 80% de venezolanos que irían a votar el revocatorio, que quieren el revocatorio, que quieren salir de Maduro, indudablemente que es un país que ya no soporta más. Vamos a un corte, Carlos, y comentamos del llamado a diálogo que hace el presidente Nicolás Maduro y bueno, de las manifestaciones populares que están ocurriendo en nuestra querida, pero cada vez muy complicada, es más complicada Venezuela. Aquí en www.tvvenezolano.com. Seguimos aquí en Dale con Todo con Carlos Blanco, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, dirigente bastante experimentado, ¿no? No es primera vez que vivimos estos climas de crispación que vive nuestro país y gracias a Dios Venezuela siempre ha salido adelante y se ha restablecido el orden democrático, constitucional. Nuestro pueblo es pacífico, ¿verdad, Carlos? Yo creo que nuestro pueblo lo que quiere es vivir en paz, tener prosperidad, tener oportunidades de salir adelante. Carlos, te quería comentar lo siguiente. Nicolás Maduro llega en un momento de alta tensión en el país y anuncia un diálogo o llama a la mesa de diálogo nuevamente a los dirigentes opositores. Y bueno, obviamente la oposición venezolana tiene ya una ruta definida. No hay un tinte medio donde nos podamos sentar con el gobierno nacional. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué el presidente de la Asamblea no asiste al llamado del presidente Nicolás Maduro de todos los poderes para tratar el problema el grave problema de inestabilidad política que tiene la nación? Bueno, ya el presidente de la Asamblea Nacional explicó por qué no asiste a la payasada esa que está convocando el presidente Nicolás Maduro, que él no se presta para una circunstancia como esa. En segundo lugar, en la Mesa de la Unidad Democrática hemos dejado muy claro que nosotros estamos dispuestos al diálogo. Estamos dispuestos al diálogo previo a unas condiciones que ya las hemos dicho en infinidad de veces. Tiene que abrirse el canal humanitario para el ingreso de medicinas y alimentos. Debe establecerse un mecanismo para que se liberen y regresen los presos y los exiliados políticos. Y fundamentalmente debe existir el compromiso de que podamos realizar el referéndum revocatorio en el año 2016. Son tres condiciones que estamos dispuestos a defender con la mayor fuerza, ya que de allí depende, de esos tres elementos depende la felicidad, la paz y la tranquilidad de Venezuela. Vamos a seguir escuchando parte de las intervenciones del día de ayer. Ahora escuchemos al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayú. Así el gobierno insista en negarlo, así su tribunal nos declare al margen de la Constitución y así su agencia electoral evite que el pueblo se exprese. Vamos a declarar en las próximas sesiones la responsabilidad política de Nicolás Maduro, el abandono del cargo y todo esto citando a organizaciones de la sociedad civil. Y el día 3 de noviembre vamos a Miraflores pacíficamente a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular. Así cierren las autopistas, así cierren las carreteras, así los tiren encima las fuerzas represivas del régimen. El 3 de noviembre, pacíficamente, democráticamente, constitucionalmente, le vamos a notificar a Nicolás Maduro que fue declarado por el pueblo venezolano incurso en responsabilidad política, en abandono de cargo, y esa notificación se la vamos a hacer el próximo 3 de noviembre. No se la vamos a hacer en la Asamblea Nacional, ni la vamos a hacer a través de los medios de comunicación social. La vamos a hacer en manifestación pacífica que va a llegar hasta el Palacio de Miraflores. En Miraflores el 3 de noviembre.
Carlos, ¿cuál es el fundamento legal de esto? Hay voceros del oficialismo que dicen que no existe la figura del juicio político en la Constitución venezolana y que simplemente es un show que está montando la oposición venezolana. ¿Cómo se sientan las bases legales para hacer que este documento sea legal y bueno y tenga las consecuencias que quiere la oposición venezolana? ¿O simplemente es una presión para que el presidente de la República renuncie? Que también se ha venido hablando, pues varios sectores de la oposición dicen que lo que se le va a llevar una carta para que el presidente renuncie. ¿Cuál es el estatus de esa acción que va a convocar la oposición venezolana el próximo 3 de noviembre? El presidente de la Asamblea Nacional acaba de ratificar que el 3 de noviembre se va a notificar a Maduro de que su irresponsabilidad es la que nos tiene en esta crisis. Él no ha gobernado en el país. No se puede concebir un país en las circunstancias en que nosotros estamos sin que haya un responsable. El responsable de todo lo que está sucediendo en Venezuela es Nicolás Maduro. Y ante esa situación, nosotros tenemos que notificarlo a él de algo muy importante. Y es que la soberanía radica en el pueblo. Por encima de la soberanía del pueblo no existe absolutamente nada, ni siquiera la Constitución. Entonces, la soberanía está demandando que el presidente Nicolás Maduro salga del gobierno. Ahora, nosotros no queremos que él salga por la vía de una acción violenta. Nosotros queremos que él salga por la vía que consagra la Constitución, que no es otra, o entre otras, que la de la convocatoria de un referéndum revocatorio este año 2016. Eso es lo que vamos a hacer. No existe ninguna otra circunstancia distinta a que el presidente de la República se someta al escrutinio popular y que el referéndum revocatorio diga si se va o se queda Maduro. Evidentemente no están ellos dispuestos a eso porque las encuestas más satisfactorias, las encuestas más halagadoras para el gobierno ubican la votación en contra de Maduro en aproximadamente el 80%. Carlos, el diálogo con el sector del oficialismo para tratar de llegar a esta contienda electoral, que es lo que queremos para, ¿sabes?, restaurar, digamos, nuestras diferencias o dirimir nuestras diferencias en el ámbito electoral. El Vaticano se prestó como parte, digamos, del diálogo, como ser un facilitador del diálogo. ¿Cuál es el mensaje para el Vaticano, para todos los organismos internacionales que están pendientes de Venezuela, que están preocupados por el caso de Venezuela? La oposición sí está dispuesta a sentar las bases para el diálogo y ¿crees tú que el gobierno está dispuesto a ceder y poder contarse? Ya como reflexión final porque se nos está acabando el tiempo. No, indudablemente que el gobierno no quiere contarse ni siquiera en la elección de una reina de carnaval, porque perdería. Nosotros lo que le pedimos es a la comunidad internacional, hemos solicitado la intermediación del Vaticano para, es fácil repetir los argumentos que hemos dicho y estamos cansados de decirlo. Queremos que exista un canal humanitario para el ingreso de medicinas porque es grave, es absolutamente grave la situación de los enfermos que no consiguen medicinas. Me decía un médico en estos días, amigo, la gente se está muriendo por falta de medicina y no por la enfermedad. Entonces el canal humanitario para medicinas es importante. El canal humanitario para la alimentación es fundamental. Miles de niños están sufriendo de desnutrición. Existe la posibilidad de que tengamos el referéndum revocatorio y eso es lo que queremos. Simplemente una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral. Y este año 2016. Y en el año 2016, por supuesto. Bueno, Carlos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por acudir a nuestro llamado. Por la invitación. Sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com y esto fue Dale con Todo.